Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Al día con las guías. Hablaremos hoy acerca de neumonía adquirida en la comunidad. Espero les guste el video y no olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Además los espero en Instagram @infectoqm para más información relacionada. Bueno, entonces empecemos. Esta es la guía que estamos viendo en este video. Es una guía publicada en el 2022 para Colombia. Y para ponernos un poquitico en materia. La neumonía es una infección aguda. Tiene un espectro de presentación desde síntomas leves hasta síntomas muy graves. La población de mayor riesgo es aquella que está por debajo de los 5 y por encima de los 65 años. Por encima de los 70 años la mortalidad es mucho mayor comparada con otros grupos etarios e inclusive con la mortalidad global de la enfermedad. Y así como ocurre en diferentes infecciones, las resistencias tienen un papel importante tanto en mortalidad como en morbilidad asociada. Definamos neumonía adquirida en la comunidad. Es una infección aguda del parénquima pulmonar que se adquiere en el ambiente comunitario, es decir, no está relacionada con la atención hospitalaria, con centros de ancianos o con otros centros de atención médica. Esta guía, y así como cuando veamos otras guías, debemos entender muy bien en qué población se hizo y en qué población no es aplicable lo que nos están recomendando o sugiriendo. Esta guía aplica para población adulta, es decir, por encima de 68 años, con diagnóstico confirmado o sospecha de neumonía adquirida en la comunidad o de neumonía aspirativa. ¿Y en quién no aplica? Población pediátrica, mujeres embarazadas, neumonía asociada a la atención de la salud o neumonía asociada al ventilador, pacientes con EPOC exacerbado que no impliquen neumonía y pacientes con inmunosupresión, ya sea primaria o secundaria. Esas guías son una adaptación de dos guías internacionales que se escogen una vez se revisan criterios de calidad de la evidencia y de metodología. Son las guías inclusive que a hoy son más las que tenemos con más reciente publicación, y es la guía de la Sociedad Americana de la ITSA y la guía NICE de la Sociedad del Reino Unido. Y como las guías que generalmente revisamos nos gradúan la fuerza de la recomendación y la certeza de la evidencia con la cual nos basamos la recomendación. Entonces la evidencia, su certeza puede ir en este caso de alta hasta muy baja, y hace referencia a que esa conclusión que me está dando la información disponible efectivamente se ve asociado con el desenlace que yo espero. Cuando tengo una certeza alta es porque es muy seguro que efectivamente eso que me está diciendo la evidencia lo voy a ver reflejado al momento de aplicarla, y asimismo esta certeza va a ir bajando, moderada, baja, hasta muy baja, donde yo tengo muy poca confianza en lo que me está diciendo la información, y es donde tengo una alta probabilidad de que tenga una discrepancia en cuanto a lo que me dice la recomendación y lo que yo pueda estar viendo en la práctica clínica. Lo otro es esas recomendaciones que tanta fuerza tienen, y esto hace que las guías tengan un ligero cambio que a veces no nos damos cuenta, y es que las guías pueden recomendar o pueden sugerir, y esto basado justamente en esa fuerza que ellos encuentran basados en la evidencia. Las recomendaciones fuertes, es decir, cuando la guía me recomienda, es porque la mayoría de los pacientes deberíamos hacer la conducta que está bajo esta recomendación. Cuando nos sugiere es porque esa fuerza es débil, y es probable que aquí la recomendación dependa del contexto clínico e inclusive yo pueda hacer lo contrario y no esté mal, porque digamos que aquí ambas conductas pueden ser incluidas, ya dependerá de la decisión del clínico cuál decida aplicar. En materia de respecto a etiologías, para Colombia digamos que la bacteria más importante sigue siendo el neumococo. Eso lo muestran diferentes series. Sin embargo, tenemos otras bacterias que pueden igual tener un papel acá relevante. Pueden haber enterobacteriales, podemos tener Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, un germen también relevante como causante de neumonía, e inclusive gérmenes con problemas de multiresistencia como Pseudomonas aeruginosa. Hay papel de atípico, y acá va a haber un asterisco, porque acá hay una discusión muchas veces de cuándo no, cuándo tratar o cuándo cubrir atípicos, que veremos un poco más adelante qué nos dice esta guía. Pero Mycoplasma es de los gérmenes atípicos que más se aísla. Cuando miramos Moraxella, Legionella y Coxiella, los valores son un poco menores. Acá igual no sabemos qué tanto efectivamente se están buscando.
Y otras etiologías como virus y como Mycobacterium tuberculosis también nos pueden ser causantes de neumonía. Y algo que no podemos olvidar es que hay un gran porcentaje de neumonías que se van a quedar sin etiología, básicamente porque no en todas las neumonías buscamos un aislamiento microbiológico y no siempre tenemos un manejo antibiótico dirigido. La guía nos da 13 preguntas y vamos a empezar a desglosar una por una. La primera es, y justamente lo que mencionábamos previamente de etiologías, ¿a todas las neumonías debería yo hacerles Gram y cultivo de esputo? Para poderla contestar, y así como para poder contestar las siguientes preguntas, hay que entender algo antes, y es, ¿qué es una neumonía adquirida en la comunidad grave? Porque vamos a ver que muchas recomendaciones o sugerencias varían si la neumonía es o no es grave. Eso se basa en los criterios dados por la ITSE y por la ATS, y acá tenemos unos criterios mayores y unos criterios menores. Cuando yo tenga cualquier criterio mayor, automáticamente es neumonía grave, es decir, un paciente que está muy enfermo, tan enfermo que está en un contexto de un shock séptico con requerimiento de soporte vasopresor o una neumonía que ha llevado a un requerimiento de ventilación mecánica. Cualquiera de estos dos escenarios implica, ya vamos a ver, un cambio en el manejo dirigido, en qué manejo voy a escoger y también en dónde lo voy a atender. Cuando no tengo estos dos, me voy a los criterios menores. El tener 3 o más de estos criterios clasifica al paciente como neumonía grave. ¿Y cuáles son? Taquipnea por encima de 30 respiraciones por minuto, una PAFI por debajo de 250, compromiso multilobar, alteración de la conciencia, boom por encima de 20, leucopenia por debajo de 4000, plaquetas por debajo de 100.000, temperatura por debajo de 36 y un requerimiento de reanimación hídrica agresiva para dar resolución a un cuadro de hipotensión. Si tengo 3 de esos, mi paciente igualmente va a ser clasificado como neumonía grave. Recordemos siempre, cuando clasificamos enfermedades es porque eso nos repercute en la elección de los manejos o en la atención del paciente. No es solamente por agregarle algo al diagnóstico. Y ya vamos a ver qué repercusiones va a tener esta clasificación. Por el momento, respecto a cultivo y Gram, vamos a ver un problema que generalmente nos enfrentamos cuando buscamos evidencia en infectología, y es que a veces la evidencia no es lo suficientemente fuerte. Para esta pregunta, la evidencia proviene de estudios observacionales y la evidencia puede ser a lo contradictoria. Algunos han mostrado que hay menor mortalidad sin ser una asociación, solamente una descripción en que los pacientes que tenían pruebas de grano y cultivo se morían menos. Otros estudios con unas poblaciones mucho más grandes, miren, más de 60.000 pacientes, no encontraron relación en mortalidad. Nuevamente estamos hablando de estudios observacionales, y que si yo no tengo una alta tasa de resistencias, probablemente al yo ese cultivo no implicarme un cambio en manejo, pues tampoco tiene un cambio realmente en mortalidad. Acá puede ser que si en mi centro yo tengo una alta tasa de resistencias, puede que sea un poco más factible. Bajo esto, ¿qué nos dice la guía? Realmente, si la neumonía a la que usted está teniendo le está dando un manejo ambulatorio, es decir, su paciente se va a ir para la casa a recibir un tratamiento oral, no hay necesidad de hacerle un estudio de Gram y cultivo de esputo. Por el contrario, si el paciente se está quedando en el manejo y especialmente en neumonía grave, sí yo debería tener un aislamiento microbiológico, es decir, debería ser Gram y cultivo de esputo. Igualmente, si yo estoy pensando que el paciente está causado por un germen no tan común, es decir, un aureus o pseudomonas aeruginosa, debería igualmente tomar cultivo. Ya vamos a ver más adelante qué tipo de pacientes son estos. Si el paciente ya ha tenido una infección por estos gérmenes. ¿Y por qué? Porque es que aquí sí es relevante las resistencias. No es lo mismo un germen resistente a la meticilina, no es lo mismo una pseudomonas multidrogoresistente y que me implica las opciones y me cambia lo que yo puedo hacer con el paciente. Y si el paciente ha estado en los últimos 3 meses hospitalizado o expuesto a antibióticos, dado que esto me aumenta el riesgo de tener resistencia, debería también yo tener un Gram y un cultivo de esputo para subsecuentemente poder hacer el manejo dirigido. Es siempre importante saber interpretar, y esto a veces lo olvidamos. No por tomar una muestra de esputo la muestra me va a servir.
Entonces, esos son los criterios que deberíamos usar para entender y vamos a ver cuáles son los escenarios. La idea es que cualquier puntaje de 3 es una adecuada muestra. ¿Y cuáles son los que tienen 3? Entonces, cualquier muestra de esputo que no contenga células escamosas inmediatamente me va a calificar como una muestra que yo puedo considerar adecuada sin importar el conteo de neutrófilos. El límite máximo para pensar es de 1 a 9 células y cuando yo aparezco con menos de 10 células escamosas y más de 0, debo buscar que los neutrófilos estén por encima de 24. Es decir, les dije 3, es 3 y 2 los que yo gradúo como muestras adecuadas. Es decir, yo voy a darle valor a una muestra de esputo siempre y cuando no tenga ningún tipo de células escamosas, es decir, 0, o voy a aceptar hasta 9 células siempre y cuando la cantidad de neutrófilos estén por encima de 24. Ahora bien, ¿debería yo hemocultivar a mis pacientes? Y esto sí que es una pregunta que muchas veces nos hacemos y los hemocultivos son uno de los estudios que más se hacen en urgencias y que no es que tenga el mejor rendimiento. Cuando uno va y revisa, menos del 10% de los hemocultivos son positivos y menos del 1% nos cambian conductas. En neumonía no estamos muy lejos de eso. Nuevamente lo mismo, son estudios observacionales y la realidad es que no tenemos un impacto real en mortalidad por tomar hemocultivos. Además, la tasa de positividad es relativamente baja, no es tan alta como uno quisiera. No sabemos muy bien en poblaciones de mayor riesgo cómo se comporte, pero en general el mensaje como grande que podemos poder tener acá es que no hay una diferencia clara en mortalidad. Esto hace que lo que nos diga la guía es que nuevamente si el paciente se va a ir de manejo ambulatorio, pues no hay necesidad de tomar un cultivo que no me va a cambiar conductas. Sin embargo, si el paciente se está quedando en el contexto nuevamente de una neumonía grave, de una sospecha de infección por aureos o sospecha de infección por pseudomonas, que ya haya tenido previamente una infección por alguno de estos dos gérmenes, obviamente en tracto respiratorio, o que haya estado hospitalizado previamente en los últimos 3 meses, expuesto a antibióticos en los últimos 3 meses, deberíamos tomar probablemente hemocultivos previo al inicio del manejo. Y eso sobre todo es pensando que muy probablemente un aislamiento con un patrón específico de resistencias podría estarme cambiando mi opción de manejo. La siguiente pregunta son los antígenos. Recordemos que en neumonía, cuando las tratamos de diagnosticar, obviamente la radiografía es nuestro estudio inicial y la consolidación nos va a dar gran parte del diagnóstico, pero a veces nos apoyamos en estudios buscando etiologías. Acá tenemos un papel como de dos grandes, el antígeno para legionela y el antígeno para neumococo. La pregunta sería, ¿cómo los podríamos aplicar en nuestra práctica? La evidencia es contradictoria y tenemos algunos problemas sobre todo en cómo están hechos los estudios y en lo que están evaluando. Algunos han mostrado que el usar el antígeno en el contexto del diagnóstico de neumonía podría disminuirme la mortalidad. Otros no han encontrado diferencia en mortalidad, en recaída, en ingreso a UCI, en estancia, en readmisiones, en terapia antibiótica. Y lo otro es que de los atípicos, el que estamos buscando por antígeno, que es legionela, normalmente cuando se presenta como cuadros más severos, no como neumonías que manejaríamos de forma ambulatoria. Y los esquemas que normalmente se usan en contextos de neumonías graves dan cubrimiento a la legionela, por lo cual aislarla en teoría no nos cambiaría una conducta relevante. Basados en estos, ¿qué dice la guía? Acá se sugiere, porque miren que acá no nos están recomendando porque acá es débil, es de baja calidad la evidencia, es que en los pacientes con neumonía grave deberíamos hacer antígeno para neumococo. ¿Esto qué? Pues buscando un aislamiento, un germen que nos podrá tener algún tipo de impacto en el manejo que haríamos. Legionela no, básicamente por lo que mencionábamos, muy probablemente el esquema que estaríamos escogiendo para un paciente con neumonía grave le estaría dando cubrimiento a este microorganismo. La siguiente pregunta es influenza. Ya estamos hablando de, vamos a hacer gran cultivo para la bacteria, vamos a hemocultivar al paciente, vamos a buscar antígeno de neumococo. Ahora, vamos a buscar influenza. Esto es importante porque la coinfección de neumonía de origen bacteriano más
influenza o neumonías por influenza propiamente, pues tienen una tasa de mortalidad que no es para nada despreciable. El problema acá es la calidad de la evidencia, como desafortunadamente ya les estaba mencionando. No tenemos estudios específicos que puntualmente me estén hablando de influenza y neumonía. Esos son subanálisis o información extraída de todo el grupo de infecciones de tracto respiratorio inferior, no solamente neumonía. En esto lo que se ha encontrado es que algunos muestran que no hay cambios en la mortalidad, pero otros se han mostrado que hay un peor pronóstico de la coinfección, lo que nos lleva probablemente a pensar que la influenza es un organismo que yo debería pensar en un paciente que se está comportando de forma agresiva. Y eso se ve reflejado en la recomendación, es decir, a quién yo debería hacerle búsqueda de influenza. Y ojo, a partir de pruebas de amplificación de ácido nucleico. Yo también tengo pruebas basadas en antígeno, pero esas no deberían ser las que yo use para buscar influenza. Deben ser pruebas de amplificación de ácidos nucleicos en neumonía grave y en pacientes con comorbilidades significativas a nivel respiratorio, cardiovascular o inmunosupresión. Ahora, ya hemos hablado del diagnóstico, ahora algo muy importante. ¿Dónde voy a manejar al paciente? ¿Lo manejo de forma ambulatoria o lo manejo de forma intrahospitalaria? ¿Y lo manejo en observación o lo manejo en cuidado intensivo? De aquí están las escalas que siempre hemos escuchado para el manejo, para el diagnóstico de neumonía, como el CUR y el PSI. Estas escalas, recordemos, no me están diagnosticando la enfermedad, el diagnóstico es netamente clínico, pero me están graduando y me están diciendo dónde debo yo manejar al paciente. Con base en esto, digamos que si bien no hay estudios como tal que me dan de superioridad, el que tiene mejor comportamiento es el PSI, tiene una mejor curva, una mejor curva operador, y es importante porque me ayuda a mí a determinar dónde manejo el paciente. Algo importante que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos el paciente dónde debe ser manejado es que hay algo que las escalas no me evalúan a veces, y es el soporte social del paciente, el soporte económico y la red de apoyo. Una escala me puede estar diciendo que el paciente se puede manejar en la casa, pero si el paciente vive a 3 horas del hospital, si el paciente vive solo, si no hay quien lo pueda traer al hospital, claramente es un factor atenuante que me haría a mí poderlo manejar, que a mí me haría inclinarme para manejarlo de forma intramural. Es decir, recordemos siempre que las escalas se deben ajustar a las características de nuestra población o a la población que estemos atendiendo para poder tomar una decisión de dónde manejar el paciente. La guía no se inclina con recomendar una por encima de la otra, nos dice use su juicio clínico, recordemos que las escalas a veces no nos evalúan determinados factores, y hágale el PSI, hágale el Q65 o el CRB65 y con eso defina dónde lo va a manejar. Ahora bien, y este sí que es un factor de discusión importante, el papel de la procalcitonina. Hay una evidencia grande de esto, y eso ustedes lo van a ver si buscamos en otros temas, y la evidencia, aunque es grande, sigue siendo muy contradictoria. Y en neumonía tiene un papel mucho más interesante, un papel igualmente difícil de interpretar según el contexto. Para diagnóstico, y es muy importante el escenario, porque vamos a ver que donde tiene un poco de fuerza la procalcitonina es para decidir suspender manejo. Pero como herramienta para diagnosticar, es decir, para yo asumir que es un origen bacteriano, la evidencia que hay es compleja. ¿Por qué? Porque los estudios, cuando uno va a entrar a revisar, no tiene criterios necesariamente claros. A veces no usan radiografía, es decir, si yo tengo una placa de tórax que me muestra la consolidación, ¿qué me está aportando de más la procalcitonina? Puede que no mucho. Y eso realmente se ha visto también reflejado en los desenlaces. A uno le gusta y uno busca en los estudios impactos graves, es decir, que me baje mortalidad, que me baje estancia en UCI, que me baje ingresos. Pero digamos que lo que sí se ha visto con la procalcitonina es que impacta en tiempo de antibiótico y en que yo uso menos antibiótico. Pero eso no son a veces lo suficientemente fuertes para llevarnos a usarla, y realmente
lo que dice la guía es que si yo ya tengo la neumonía sospechada o confirmada por imagen, realmente usarla no tiene ningún valor, no deberíamos utilizarla para definir un inicio de manejo antibiótico. Lo siguiente es cómo la trato. Ya la hemos diagnosticado, ya hemos establecido si le vamos a hacer o no cultivo al esputo, si vamos a tomar hemocultivo, si vamos a estudiar influenza, si vamos a estudiar antígeno de neumococo. Ya la hemos clasificado y ya sabemos que no vamos a usar probablemente para inicio de manejo la procalcitonina. Ahora, ¿cuál es el manejo ambulatorio? Lo vamos a partir. Entonces, el manejo va respecto a la evidencia, de que empezamos a tener la pregunta inicial es el manejo combinado. Realmente siempre hemos escuchado la combinación del uso del macrólido junto al betalactámico. El problema acá es que los estudios no tienen una fuerza grande respecto a reducción de mortalidad o de morbilidad asociado, e inclusive algunos cubrimientos donde hay presencia de atípicos y yo uso betalactámico y monoterapia dan buenos resultados. Con base en esto, el manejo para un paciente de forma ambulatoria es monoterapia con amoxicilina. Y esto basado en que yo no esté pensando en que tenga un germen con posibilidad de multiresistencia o que no le pueda servir el manejo, que ya lo veremos un poquitico más adelante. Si yo tengo alergia a la amoxicilina, las opciones van a ser doxiciclina o claritromicina en monoterapia. Para nuestro medio no es una recomendación el uso de quinolonas. Son muy buenos antibióticos, tienen muy buena penetrancia pulmón, pero al ser Colombia una área endémica de tuberculosis y las quinolonas son una herramienta para el manejo de tuberculosis multidrogoresistente, y además el papel que tienen como inductores de BLE, tratamos de evitar su uso. Cuando el paciente no se va, es decir, el paciente se queda para manejo hospitalario, cambia un poco y entramos otra vez a la misma discusión. ¿Debería yo cubrir atípicos? Pasa lo mismo. Los estudios no han mostrado una diferencia real en mortalidad. Pareciera que yo inclusive si no los cubro igual tengo buenos desenlaces, y que el problema real está en neumonía grave y sobre todo legionela. Las neumonías por legionela tienen una mortalidad muy relevante y una morbilidad también muy grande, y acá sí se ha visto que cubrirlos me va a bajar mortalidad, que no cubrirlos, es decir, usar un betalactámico con un macrólido sí tiene papel acá, y eso se ve reflejado en la recomendación. Entonces, neumonía moderada. Esta moderada es ese paciente que no tiene criterios de grave, pero tampoco tiene criterios para yo mandar para la casa con manejo oral. Y acá yo debo hacerme la pregunta que me debo hacer siempre en todas las infecciones. ¿Tengo factores de riesgo para estar pensando en resistencias? ¿Tengo factores de riesgo para pensar en estafilococo aureus metilino resistente o en Pseudomonas aeruginosa? Si no los tengo, el manejo va a ser ampicilina sulbactam. Y estamos hablando de monoterapia, no estamos hablando de ampicilina claritro. Es decir, ese paciente que yo estoy manejando en el servicio de urgencias, en observación, o en un piso de medicina interna, o en un piso de estancia general, su manejo debería ser monoterapia. Con un asterisco, debo ver cómo evoluciona. Si ese paciente a las 48 horas va mal, está deteriorando, la fiebre persiste, aumenta la leucocitosis, está respirando mal, debería yo pensar ahí sí en tal vez hacer un cubrimiento de atípicos y adicionar claritromicina. Si tengo alergia a la ampicilina sulbactam, podría usar ceftriaxona, que tiene muy buena penetrancia en pulmón, puedo usar cefuroxima, que también va muy bien al pulmón, o puedo usar igualmente doxiciclina. En neumonía grave me cambia la cosa, y me cambia es que, basado en lo que dijimos de que los atípicos sí se asocian con unos cursos mucho más graves, así que cubrirlos en neumonías graves sí tendría algún impacto en mortalidad. Acá sí es la combinación de ampicilbactam con claritromicina. Y si tengo alergia a las penicilinas, la opción sería ceftriaxona combinada con claritromicina para poder mantener mi cubrimiento sobre gérmenes atípicos.
Y seguimos hablando que no tenemos factores de riesgo para pensar en aureus o en pseudomonas. Lo que les mencionaba como un punto de buena práctica es no usar quinolonas por nuestro impacto local. Y lo otro es que yo no debería dar un cubrimiento adicional, es decir, el uso de metronidazol por estar pensando en la presencia de anaerobios, excepto si tengo un absceso pulmonar, ahí sí debería como agregar este cubrimiento o en contextos de empígemas. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente yo sí tengo factores de riesgo? ¿Cómo me cambiaría ese manejo terapéutico? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo? Si el paciente ya ha tenido una infección previa del tracto respiratorio por Staphylococcus aureus resistente o por pseudomonas, si el paciente tiene enfermedad estructural pulmonar, especialmente bronquiectasias, pero que no sean de tracción, porque la de tracción no se corresponde como un factor de riesgo para pseudomonas, si el paciente ha estado hospitalizado en los últimos 3 meses o ha requerido antibiótico durante los últimos 3 meses, y mi contexto local, conocer la epidemiología de nuestro centro siempre tiene relevancia para ese tipo de decisiones. Cualquiera de estas me debe cambiar el chip y me debe decir, bueno, puede que usar ampicillin no sea un esquema suficiente y debería irme un poquitico más allá. ¿Y qué es ese más allá? Entonces, igualmente lo vamos a separar. Entonces, si el paciente ha tenido un aislamiento previo, es decir, ya sabemos, ya tuvo una neumonía por el germen, es decir, por un Staphylococcus aureus, yo debería iniciar manejo pensando en este germen, es decir, debería cubrir con vancomicina o con linezolid. Y debería igualmente tomar cultivos y pruebas moleculares para poder hacer un ajuste dependiendo de los resultados. Igual ocurre con pseudomonas. Si ya he tenido el antecedente de infección de neumonías por pseudomonas, mi manejo inicial debe ser pensando en este germen, es decir, el uso de piptazo o el uso de cefepime, igualmente con toma de cultivos y con toma de prueba molecular para poder hacer el ajuste respectivo según el resultado. Ahora, si tengo otros factores de riesgo diferentes a haber tenido el aislamiento previo, si la neumonía es moderada, yo debería tomar cultivos, hacer pruebas moleculares y con base en esto hacer el ajuste del manejo. Es decir, yo aquí podría arrancar con un manejo de ampicilina sulbactam y dependiendo de los resultados podría hacer el ajuste. Y en neumonía grave sí, yo no me voy a arriesgar a que un paciente que tiene una mala evolución, está en unidad de cuidados intensivos, está intubado, está con soporte supresor y además tengo factores de riesgo para que sea un germen distinto, no cubrirlo. Entonces acá sí yo debería dar manejo con vancomicina o con linezolid, con piptazo o con cefepime, dependiendo de cuáles son los factores de riesgo. Inclusive en algún contexto pueden ser ambos cubrimientos y con base en esto y igualmente tomar PCR y tomar pruebas de cultivo para poder hacer los ajustes. Es decir, miren cómo el hecho de que una neumonía sea grave no implica antibióticos más altos. Hemos visto que en los 3 escenarios, amoxicilina, ampicillin y ampicillin claritro. Lo que me cambia el antibiótico es la presencia de factores de riesgo o la presencia de aislamientos previos que tenemos que evaluarlos a la hora de tomar este tipo de decisiones. Ahora bien, ¿cuánto tiempo yo debería dar de manejo? Y eso es importante. Cada vez estamos hablando de esquemas más cortos. Cada vez estamos buscando limitar la exposición de manejo de la exposición antibiótica de los pacientes. Realmente, ¿de qué depende yo poder quitarlo? Que el paciente vaya bien, que esté estable, que haya normalizado signos vitales, que tenga tolerancia a la vía oral y que el paciente no tenga alteración de la conciencia. Digamos que se puede hacer un checklist rápido y decir, ok, mi paciente va bien, ya llegué a mi tiempo antibiótico y vamos a suspenderlo. ¿Y cuánto es ese tiempo antibiótico? La neumonía le ha moderado 5 días. No hace falta más tiempo antibiótico. Incluso ya tenemos estudios que hablan de 3 días de manejo antibiótico. Pero bueno, vamos a quedarnos con 5. Con 5 un paciente se va 5 días de manejo con amoxicilina o 5 días de manejo con ampicillin
no hay ningún problema. Y en neumonía grave depende más de la evolución del paciente, depende de su evolución clínica y de cuál sea el aislamiento, porque hay algunas recomendaciones donde nos podría cambiar el tiempo, aunque igual digamos que estudios de este año que pues por la temporalidad no entran dentro de esta guía. 7 días es suficiente, realmente solamente el absceso y el empiema me cambiaría a mí la duración antibiótica. De resto 7 a 10 días sería suficiente para una neumonía que iría en la comunidad independiente de que sea grave. Y aquí viene lo interesante de la procalcitonia. Esto no es una recomendación, es un punto de buena práctica que dejan a discreción del clínico. Y es que yo sí podría usarla para definir la suspensión del manejo antibiótico. No para usarla, pero sí para suspender, otra vez en un contexto de que tengo algún ruido, sobre todo los pacientes críticos, que yo soy con el antibiótico y el paciente tal vez sí ha mejorado respecto a la fiebre, respecto al patrón respiratorio, pero tengo otras cosas que aún no me dan un paciente totalmente estable. Acá sí podría cubrir el papel, o un paciente que tal vez le iniciaron y después yo no estoy tan seguro de que si era neumonía, porque ya han aparecido, digamos que otras características, digamos, otras pistas. Aquí el uso de esta herramienta diagnóstica para quitar antibiótico sí podríamos pensarla. Ahora, ¿cuál debe ser la vía de administración? La realidad es que si yo puedo usar vía oral, mejor. No hay problema, la idea es poder llevar al paciente a vía oral en caso de que yo haya empezado con manejo endovenoso. Si el paciente está bien, si le vamos a dar para la casa, amoxicilina oral, perfecto para su manejo. Si el paciente empezó por vía endovenosa, pues yo miro cómo está a los 2 días, y los siguientes 3 pues los puede completar en su casa por vía oral. Miren que estamos hablando de 5 días de manejo y tenemos opciones. El ampisulbactam lo podemos reemplazar por amoxicilina con ácido clavulánico con una disponibilidad de manejo oral que nos serviría perfectamente para completar el manejo. Ahora, las últimas 2 preguntas que son interesantes porque nos cambian algunos conceptos que teníamos previamente. Estábamos buscando influenza. Dijimos que en la neumonía grave íbamos a buscar influenza. La pregunta es, ¿vamos a tratar la influenza? Y aquí es interesante la información disponible también con sus peros. Vemos que la información que tenemos respecto a tratar influenza viene de la experiencia de epidemias y pandemias previas, sobre todo cuando tuvimos ese gran brote de H1N1, por ejemplo. Eso nos dio gran información de los momentos para tratar, pero aquí la temporalidad de los síntomas siempre ha sido importante. Sin embargo, esos estudios empezaron a mostrar que tal vez ser un poco más laxos en cuanto a yo en qué momento tratar la influenza, sobre todo en pacientes con enfermedades severas, puede tener cierto impacto en estancia de mortalidad, inclusive en uso de oxígeno, con el pero de que decíamos son pocos estudios, son observacionales, hay presencia de sesgos. Basado en esto, la guía nos dice que en los pacientes con neumonía grave yo debería tratar influenza en el paciente con la prueba positiva independiente de la temporalidad. Digamos que se escapa de este video el momento y cuando yo debería tratar influenza, pero digamos que sí importa mucho el tiempo de síntomas, y eso lo decía en guías previas, pero ahora se ha ido pensando en que si el paciente está asintomático y sobre todo en contextos graves, yo debería ser un poco más laxo, y acá nos queda esa recomendación, es que lo tratamos si está positivo, independiente del tiempo de evolución de los síntomas. Y finalmente, algo bastante interesante, que es el uso de esteroides. Vemos que uno a veces dice que en pacientes infectados uno no pensaría en usarlos, dado el riesgo pues, de hacer un impacto negativo sobre la evolución de la enfermedad. Pero aquí vemos que en neumonía grave pareciera que hay cierto grado de impacto favorable en bajar mortalidad, en bajar estancia en UCI y en bajar ventilación mecánica, siempre teniendo en cuenta que los esteroides son medicamentos que también tienen impactos negativos, especialmente esa alteración glicémica que en un paciente crítico nos podría traer algunos resultados inadecuados, pero en general yo debería pensar en la neumonía grave
tal vez podría usarlo en algún contexto específico. No es una recomendación, es una sugerencia, dado que la fuerza es débil y claramente eso sí, en neumonías leves y moderadas no voy a pensar en el uso de esteroides. Acá quedan las dosis de los antibióticos que hemos mencionado para que las tengan presentes. Los antibióticos que tenemos orales son amoxicilina, doxiciclina, claritromicina, amoxiclonato como una estrategia de switch de ampicillin, cefuroxima y linezolid son antibióticos que tenemos orales. Esto es porque es importante, esquemas más prolongados no quiere decir que no los podríamos completar oral, y acá tenemos opciones, y las opciones endovenosas de ampicillin nos quedamos 3 gramos cada 6 horas, ceftraxona, cefuroxime, vancomicina, linezolid, piptazo y cefepime. Bueno, esto es lo que tenía para contarles. Espero les haya gustado el video. No olviden compartirlo, dar like, y igualmente los espero en mi Instagram @infectoqm, donde pueden encontrar información relacionada a este tema y a otros más.